¿Alguna vez sentiste que el amor te estaba robando el alma? Que alguien, con palabras dulces y promesas doradas, fue apagando tu luz poco a poco, hasta que dejaste de reconocerte frente al espejo. Esta historia no es solo sobre una mujer, es sobre ti, sobre todos los que alguna vez entregamos más de lo que debíamos, creyendo que el amor podía sanar lo que solo la fe puede restaurar. Porque hay amores que parecen un regalo del cielo, pero vienen disfrazados de prueba espiritual. Y si no abres los ojos a tiempo, puedes perder lo más valioso que tienes, tu paz, tu propósito y tu conexión con Dios. Hoy voy a contarte una historia que te hará reflexionar profundamente. Una historia que puede cambiar tu manera de ver el amor, la fe y el valor de tu alma. Quédate hasta el final, porque hay una verdad en este relato que muchos callan, pero que puede liberar tu corazón hoy mismo. Y antes de continuar, déjame decirte algo. Muchísimas personas ven estos videos, pero no están suscritas al canal. Si sientes que este mensaje ya está tocando tu espíritu, suscríbete ahora y activa la campanita, porque cada historia que compartimos aquí lleva una semilla de luz. Una enseñanza que puede transformar tu vida. No dejes pasar esta oportunidad. Dios puede hablarte a través de esta historia. En el corazón de Madrid, entre calles antiguas y cafés, donde el aroma del café se mezclaba con los sueños rotos de los transeúntes, vivía Clara, una mujer que creía tener su vida perfectamente definida. Profesora de literatura, amante de los libros y de las tardes lluviosas, había prometido nunca perder su dignidad por amor. Pero la vida, esa maestra silenciosa, suele poner a prueba los ideales más firmes cuando uno menos lo espera. Fue una tarde de otoño cuando lo conoció. Alejandro de la Vega, un empresario tan encantador como peligroso. Tenía esa clase de elegancia que no se aprende, y esa mirada que parecía leer los pensamientos más ocultos. Cuando sus caminos se cruzaron, nada volvió a ser igual. Alejandro no era solo un hombre rico, era un estratega de almas. Sabía exactamente cómo hacer que alguien se sintiera único, escuchado, indispensable. Su voz era calma, pero cada palabra suya cargaba una intención. A Clara le dijo: «Tienes una luz que no he visto en nadie y no pienso dejar que se apague». Y en ese momento, ella no lo vio como el hombre casado que era, sino como una promesa de algo que había buscado toda su vida: ser verdaderamente vista. ¿Cuántas personas, después de 1900, pueden decir que alguien las miró de verdad? Esa fue la primera grieta en sus valores, y las grietas, por pequeñas que sean, siempre dejan entrar la tormenta. Con el paso de las semanas, Clara se fue convirtiendo en el secreto más preciado de Alejandro. Se veían en un apartamento escondido, lleno de libros, velas y silencios cómplices. Él hablaba de negocios y poder, ella hablaba de poesía y sueños. Eran mundos opuestos que se rozaban con la intensidad de dos estrellas condenadas a chocar. A veces, mientras lo escuchaba, Clara se preguntaba si lo que sentía era amor o simplemente el vértigo de estar viviendo algo prohibido. Pero Alejandro sabía exactamente cómo apagar sus dudas. Con una sonrisa, una palabra, un beso calculado en el momento justo. Había en él algo casi hipnótico. Sabía disfrazar su manipulación con ternura, su egoísmo con generosidad. «No entiendes, Clara», le decía. «Mi matrimonio es solo un contrato. Lo nuestro, en cambio, es real». Y ella quería Cuando el creerle, corazón porque desea algo, la mente se convierte en su mejor cómplice. En el fondo, Clara sabía que estaba cruzando una línea, pero se decía a sí misma que el amor justifica ciertos riesgos. ¡Qué ironía! Los riesgos del alma son siempre los que más cuestan reparar. Poco a poco comenzó a alejarse de sus amigas, de sus pasiones, incluso de sí misma. Alejandro le enseñó a amar con intensidad, pero también a depender de esa intensidad para sentirse viva. Y cuando alguien te enseña a necesitarle, no te está amando, te está controlando.
Clara, sin embargo, aún no lo entendía. Pensaba que la vida finalmente le estaba recompensando por todas las veces que había dado sin recibir. Se decía que merecía ser amada así, aunque tuviera que pagar un precio silencioso. Una noche, mientras paseaban por las calles del barrio de Salamanca, él le tomó la mano y dijo: «Si el mundo supiera lo nuestro, nos envidiaría». Ella sonrió, sin notar que esa frase no era un halago, sino una advertencia, porque para Alejandro, el amor era un juego donde solo uno podía ganar. Lo que Clara no sabía era que cada promesa que él hacía era una pieza más de una red invisible tejida con su propia ingenuidad. A veces, el universo usa el amor para enseñarnos sobre el poder, y el poder para recordarnos los límites del amor. Y fue en esa dualidad que Clara comenzó a perderse. Pero perderse no siempre es el final. A veces es el principio de una verdad más profunda. Cuando las primeras dudas se colaron entre los besos, Clara intentó ignorarlas. Se decía que toda pasión tiene sombras y que las sombras, en cierta forma, hacen que la luz brille más fuerte. Pero la intuición, esa voz que no grita, pero nunca miente, empezó a susurrarle cosas que ella no quería oír. Notaba cómo Alejandro elegía cada palabra como quien elige una carta en una partida que no piensa perder. Y aunque algo dentro de ella gritaba «detente», su corazón le respondía «solo un poco más». La relación se volvió un espejo. Clara veía en él todo lo que deseaba, y él veía en ella todo lo que podía dominar. Pero en el fondo, cada encuentro los acercaba más al borde de algo que ninguno podía controlar. El amor, cuando se mezcla con el ego, se vuelve una fuerza capaz de elevar o destruir. Y Alejandro, en su obsesión por poseer, confundía posesión con entrega. Sin embargo, la vida tiene una manera extraña de equilibrar las cosas, porque ningún hechizo dura para siempre, y ninguna mentira se sostiene sin grietas. Fue una simple llamada, una voz femenina al otro lado del teléfono, fría y segura, la que rompió el equilibrio. «No te preocupes, Clara», dijo la voz. «Solo quería que supieras con quién compartes tus tardes». Esa noche, Clara comprendió que no solo estaba siendo engañada por un hombre casado, sino también por su propia necesidad de creer. Aún así, no lo enfrentó. No todavía. El miedo al vacío era más fuerte que el deseo de la verdad. Y Alejandro, hábil como siempre, supo cómo transformar su culpa en consuelo. Le habló de conexiones eternas, de almas que se buscan a través del tiempo. Palabras que suenan a poesía, pero que a veces son solo cadenas envueltas en seda. Clara comenzó a escribir de nuevo, como una forma de no perderse del todo. En sus diarios mezclaba versos con confesiones, amor con arrepentimiento. Sabía que lo que vivía no era sano, pero había algo en esa historia que la hacía sentir más viva que nunca. Quizás porque a veces el alma prefiere un dolor intenso antes que una calma vacía. Y así, entre mentiras hermosas y verdades dolorosas, Clara seguía caminando al borde de un abismo que ella misma había construido. Con el paso de los meses, la pasión comenzó a convertirse en un campo de batalla silencioso. Alejandro, acostumbrado a controlar cada detalle de su vida, empezó a mostrar su verdadero rostro, exigente, impaciente, celoso de todo aquello que no podía poseer. Clara, que antes encontraba refugio en su voz, ahora sentía miedo en sus silencios. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, cargado de algo que ni siquiera el amor podía limpiar. Y sin embargo, ella seguía ahí, aferrada a la idea de que el amor podía redimir incluso lo más oscuro. ¿Cuántas veces, en nombre del amor, nos convertimos en cómplices de nuestra propia destrucción? Alejandro ya no era el hombre de las promesas, sino el juez de su tiempo, de sus palabras, de su sonrisa. «No quiero que hables con él, no salgas sin avisarme, eres mía». Frases que al principio sonaban a
pasión, pero que poco a poco fueron adquiriendo el tono áspero del control. Clara comenzó a entender que el amor que se construye sobre el miedo deja de ser amor, pero aceptar eso significaba aceptar también su error, y a veces la verdad duele más que la mentira. Una tarde, mientras lo esperaba en el apartamento donde siempre se encontraban, miró su reflejo en el espejo y casi no se reconoció. Había cambiado su forma de vestir, su manera de hablar, incluso su forma de pensar. Había dejado de ser la mujer que leía poesía y soñaba con viajes, para convertirse en una sombra que giraba alrededor de un sol que nunca brillaba del todo. Y allí, frente a ese reflejo, entendió algo profundo. Había confundido el amor con la fascinación por alguien que reflejaba su propia falta de amor propio. Esa noche, cuando Alejandro llegó, lo observó con una mirada distinta, no con rabia, sino con claridad. Esa claridad que nace cuando la ilusión se disuelve y lo que queda es la realidad desnuda. Habló justo para decirle que necesitaba distancia. Él sonrió, esa sonrisa de quien siempre gana, y dijo: «Sabes que no puedes vivir sin mí». Pero Clara, por primera vez, no respondió. A veces el silencio es la primera forma de libertad. Los días siguientes fueron un torbellino. Alejandro la llamaba, le enviaba flores, cartas, promesas de cambio. Y aunque una parte de ella temblaba al ver su nombre en la pantalla, otra parte, la que había estado dormida durante meses, empezaba a despertar. Fondo en él sabía que si volvía, perdería algo más que su dignidad, perdería su alma. Entonces decidió hacer algo radical. Viajó sola al norte de España, a un pequeño pueblo en la costa de Asturias. Allí, entre el mar y las montañas, comenzó a reconectarse con aquello que había olvidado, la sencillez de existir sin máscaras. Caminaba cada día al amanecer, respirando el aire salado, sintiendo el frío del viento en la piel como una purificación. Era como si la naturaleza le hablara, recordándole que nada ni nadie tiene el poder de poseer a quien se pertenece a sí mismo. Durante las noches escribía largas cartas que nunca enviaría. En ellas no culpaba a Alejandro, sino que se pedía perdón a sí misma por haberse olvidado. Entendió que el verdadero enemigo no era él, sino su propio miedo a estar sola. «No fue él quien me encadenó», escribió una noche. «Fui yo quien entregó las llaves». Esa frase se convirtió en el primer capítulo de un libro que, sin saberlo, estaba empezando a escribir. El libro de su libertad. Pasaron semanas hasta que Alejandro la encontró. Llegó al pueblo sin avisar, con esa mezcla de arrogancia y encanto que siempre lo acompañaba. Le habló de amor, de destino, de segundas oportunidades. Pero esta vez sus palabras ya no la hipnotizaban. Clara lo escuchó con calma, sin interrumpirlo. Cuando terminó, ella simplemente dijo: «No me amas, Alejandro. Me necesitabas para no sentir tu vacío, pero mi tarea no es llenarlo». Fue una frase simple, pero contenía todo lo aprendido. Él intentó sonreír, pero no pudo. Por primera vez, su mirada perdió poder. «No sabes lo que estás haciendo», murmuró, y Clara, con serenidad, respondió: «Por primera vez, sí lo sé». En ese momento, algo en el aire cambió. Era como si el universo confirmara que cuando uno elige su paz sobre el deseo, algo dentro del alma se alinea con la verdad. Alejandro se fue sin mirar atrás. Y aunque una parte de ella lloró, no fue por tristeza, sino por gratitud. Porque incluso tienen un propósito: enseñarnos dónde dejamos entrar lo que no merecíamos. Con el tiempo, Clara volvió a enseñar, volvió a escribir y, sobre todo, volvió a amar. Pero esta vez, desde la plenitud y no desde la carencia. Ya no buscaba que alguien la completara. Entendió que el amor verdadero no es llenar vacíos, sino compartir abundancia. Y ese descubrimiento, tan simple y tan profundo,
la transformó más que cualquier historia de amor. A veces, las personas más peligrosas no son las que mienten, sino las que saben disfrazar su necesidad de poder con la promesa del amor. Y Clara, que alguna vez fue su víctima, se convirtió en testigo de esa verdad. No guardó rencor, guardó sabiduría. Con los años, cuando sus alumnas le preguntaban cómo saber si un amor es verdadero, ella respondía con una sonrisa: si tienes que perderte para mantenerlo, no es amor. El amor no te resta, te expande. Y así, su historia, que comenzó entre la culpa y la pasión, se convirtió en una lección sobre la libertad, la dignidad y la fuerza invisible que nace cuando una mujer elige amarse a sí misma por encima de cualquier promesa dorada. El amor puede ser una escuela o una cárcel, dependiendo de lo que uno decida aprender. Y Clara, al final, eligió graduarse con honores. Y ahora te pregunto, ¿alguna vez sentiste que el amor te hizo olvidar quién eras? ¿Has pasado por una historia que te enseñó, aunque doliera, a volver a amarte desde la fe y la verdad? Cuéntamelo abajo en los comentarios. Quiero leer tu experiencia, porque cada historia compartida puede ser una luz para alguien más. Este video es un test de un nuevo tema en el canal, algo diferente. Si te gustó esta historia y quieres que sigamos explorando temas así, déjalo en los comentarios. Y si prefieres que volvamos al contenido anterior, también quiero saberlo. Tu opinión es muy importante para mí. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Vienen mensajes poderosos, historias que pueden transformar tu forma de ver la vida, el amor y la fe. Gracias por quedarte hasta el final. Con cariño, Juan.